Estudiantes, tengan muy buenos días. Justamente también se va a ir abarcando otro contenido de física para su conocimiento profundo de cada uno de ustedes, siempre fortaleciendo la promoción 2020. Para ello, el título de física, el siguiente tema es magnetismo. Ahí tenemos una pequeña fórmula, la fuerza. Ahí tenemos, por ejemplo, la fuerza que tenemos mediante la fuerza eléctrica podemos generar la fuerza magnética. Ya esta es la fuerza eléctrica y se puede ir generando la fuerza magnética. Ese es de fondo del título. También hacer conocer algunos aspectos en la parte de la teoría, donde nos indica: desde hace miles de años se observó que una piedra de nombre magnética, ya tomaremos en cuenta, era una piedra magnética, tenía la propiedad de atraer pequeños trozos de hierro. El estudio de sus propiedades tomó el nombre de magnetismo. Entonces, a ese uso de la piedra, a ese trozo existían o atraían algunos pequeños trozos de hierro. De ese modo, a esa propiedad se lo colocó el nombre de magnetismo. Ya, eso es para que tomen en cuenta. Fue así que durante muchos años el estudio de los fenómenos magnéticos se limitó al análisis de las interacciones entre el imán y los metales. Conocemos, por ejemplo, al imán, ¿no? Siempre va atrayendo algunos pequeños trozos de hierro, hasta de una tierra puede ir componiéndose o se puede ir formando esos trozos pequeños de hierro, tomando en cuenta el imán. ¿Ya? Ahora tenemos la definición. El magnetismo es la propiedad que tiene algunos cuerpos de atraer al hierro de acuerdo a ciertas leyes físicas. El imán, por ejemplo, es todo aquel cuerpo que goza de dos propiedades fundamentales que tenemos. Debe atraer el hierro, ¿no? Mayormente siempre atrae al hierro el imán. También debe orientarse en una dirección norte-sur geográfico aproximadamente, cuando se lo deja oscilar libremente mediante un eje vertical. Ahí tenemos también, ¿no? Podemos ir determinando también cuál es el norte, como también el sur. La línea neutra, que es la parte central, ahí tenemos los polos también, ¿no? Como esto es la parte del norte y del sur, eso ya directamente se van generando como polos. Otro que tenemos parte de un imán. Los polos de un imán son aquellas zonas donde la atracción ejercida sobre el hierro se manifiesta con mayor intensidad. Un imán puede tener varios polos, pero como mínimo tiene dos, a los que se denominan polo norte y polo sur. Ahí tenemos, ¿no? El polo norte como también el polo sur, que casi coinciden con los polos norte y sur geográficos respectivamente. Al orientarse el imán, también nos puede servir como una pequeña orientación mediante las partes del imán, mediante los polos, ya sea norte o sur. Línea neutra es la región donde no se manifiesta la acción magnética. Es en la parte central, es neutra, ¿no? También tenemos ahí, por ejemplo, clases de imán. Imán natural, ¿cuáles son? Vamos a ver. Son aquellos que, debido al ordenamiento molecular que tienen
gozan de las propiedades magnéticas. Ahí tenemos la magnetita, que es directamente el hierro con subíndice 3 y el oxígeno también con subíndice 4. Esto es los imán naturales. Por ejemplo, esto ya no son exactamente las moléculas que va formando dentro de los imán naturales, ¿ya? Ahora también tenemos los imán artificial. Esto mayormente es cuando, debido a una causa externa, un cuerpo es obligado a adquirir las propiedades magnéticas. Uno, por ejemplo, si se frota una barra de hierro con un imán natural en una misma dirección, se tendrá un imán artificial. Entonces, en este caso, sin caso, hacemos contacto directamente en una barra de hierro con el imán natural. Con este imán, ¿no? Podemos ir frotando. Luego tranquilamente se puede ir formando un imán artificial. Otro, en el 2 también se puede indicar si se enrolla en una barra metálica un alambre, ¿ya? Que sea metal, una barra de metal, ahí podemos enrollar el alambre de cobre, por donde se hace circular corriente eléctrica. Se tendrá un imán artificial. Este mayormente siempre se realiza, ¿no? Pero mayormente siempre se toma en cuenta que con el alambre de cobre, ¿no? Podemos ir enrollando y automáticamente también ya podemos generar que es un imán artificial. Más allá, para fines prácticos, el polo norte se considera positivo y el polo sur negativo. Ya ahí también nos podemos dar cuenta que el polo norte es con la carga positiva y el polo sur es con la carga negativa. Tiene también entonces las dos cargas, ¿no? Entre positiva y negativa. Ahí tenemos también que son las leyes del magnetismo. Primera ley, cualitativa. Aquí mayormente se conocida también como ley de Faraday. Esta indica que los polos magnéticos opuestos se atraen. Cuando son, por ejemplo, los polos magnéticos opuestos, ya, esos se van a ir atrayendo. Y los polos magnéticos iguales se repelan. Al atraerse ya automáticamente se van a ir juntándose. Al repelarse ya se van a ir alejándose. Ya a eso se refiere entre atracción y la repelación. Ahí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Los polos opuestos se atraen. Aquí tranquilamente estos se pueden ir atrayendo. ¿Ya? Ahora, los polos iguales, aquí tenemos puros rojos, aquí también puros azules, con colores identificados. Se repelen. En sí no se van a ir atrayendo, se van a ir alejando estos. ¿Ya? Mientras estos se van a ir atrayéndose. Que no son de la misma, ¿no ves? Por ejemplo, con color está especificando, aquí tenemos color rojo y aquí azul, aquí de la misma forma, color azul, aquí color rojo, mientras aquí son iguales de los colores. Eso nos está indicando son iguales los polos, ya, esa es la primera parte también. Ahora, en la segunda ley cuantitativa tenemos llamada también ley de Coulomb. Esta establece que la fuerza de atracción o repulsión entre dos polos magnéticos es directamente proporcional a la masa magnética de los polos magnéticos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Ahí tenemos, ¿no? Aquí tenemos la masa 1, la masa 2, ahí tenemos la distancia, tenemos la fuerza, ahí tenemos la fuerza, la constante de la masa, tenemos también por la masa 1 por masa 2 sobre distancia al cuadrado, ahí se nos indica.
donde la F es igual a la fuerza de atracción o repulsión magnética. Ahí tenemos en Newton o Dinas también podemos tomar en cuenta. La masa 1, masa 2 es igual a la masa magnética de los polos medido en amperio. Tenemos amperio metro, amperio por metro también, ¿no? La K, M es igual constante magnética cuyo valor es, ya tiene cuyo valor es de 10 elevado a la menos 7 newtons sobre amperio elevado al cuadrado. Esto es, por ejemplo, la constante magnética. En unidades en el sistema internacional, magnitud, la fuerza, la masa 1, la masa 2, la distancia y la constante. En unidad tenemos el newton, amperio, metro, metro, newton sobre amperio elevado al cuadrado. Estas son las fórmulas que vamos a ir tomando en cuenta, estudiantes. Entonces seguimos continuando para los ejemplos. Ahí tenemos el primer ejemplo. Resolver los siguientes ejercicios. Para ello tenemos el primer ejemplo. Calcular con qué fuerza se rechazan dos masas magnéticas de 100 amperios por metro cada una, situadas a una distancia de 1 metro, sabiendo que la constante magnética es igual a 10 elevado a la menos 7 newtons por metro al cuadrado sobre, entre paréntesis, amperio por metro, cerrar paréntesis, elevado al cuadrado. En datos e incógnitas, queremos calcular la fuerza, la incógnita. La masa 1 y la masa 2 es directamente el 10 amperios por metro. Son los que pertenecen a la masa 1 y a la masa 2. La distancia es 1 metro. Tenemos también la constante magnética que es igual a 10 elevado a la menos 7 newtons por metro elevado al cuadrado. Abrimos paréntesis, amperio por metro, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado. Aquí tenemos en un pequeño gráfico, tenemos la masa 1, la masa 2, las fuerzas, tenemos la distancia que es 1 metro. Solución de la ley de Coulomb. Esto es la fórmula. La fuerza es igual a la constante magnética por la masa 1 por masa 2 sobre distancia elevado al cuadrado. Esto ya es nuestra fórmula. A esta fórmula reemplazamos los datos. Entonces la fuerza va a ser igual a la constante magnética es 10 elevado a la o menos 7 newton por metro elevado al cuadrado sobre amperio por metro elevado al cuadrado también, ¿no? De la misma forma se repite. Aquí podemos orientar el corchete. La masa 1 es 10 amperios por metro, también por la masa 2 también es la misma cantidad que es 100 amperios por metro, sobre la distancia es 1 metro elevado al cuadrado. Cerramos el corchete. Seguimos la fuerza, entonces igual, sabiendo que la constante magnética es 10 elevado a la menos 7 newtons por metro elevado al cuadrado sobre amperio por metro elevado al cuadrado. Aquí tenemos también, multiplicamos antes 100 por 100 es 10.000 amperio elevado al cuadrado por metro elevado al cuadrado, sobre 1 por 1 es 1 nomás, entonces metro al cuadrado nomás. Aquí metro al cuadrado con metro al cuadrado se va, aquí también tenemos metro al cuadrado, con esto metro al cuadrado también se va, aquí tenemos amperio también se va, solamente nos quedan en newtons. Aquí directamente multiplicamos nomás, ¿no? 10 elevado a la menos 7 por, abrimos también corchete y por 10.000 y cerramos también corchete dividido entre 1, pero va a ser 0.001 newton. Eso es el primer ejemplo, estudiantes. Pasamos al segundo ejemplo. Calcular
¿Con qué fuerza se atraen dos masas magnéticas de 1500 amperios metros y la otra de 2000 amperios metros a 10 metros de distancia, sabiendo que la constante magnética es igual a 10 elevado a la menos 7 newtons por metro elevado al cuadrado sobre amperio por metro elevado al cuadrado? Tenemos en datos incógnitos. También queremos saber la fuerza. La masa 1 ya es 1500 amperios por metro, la masa 2 es 2000 amperios por metro, la distancia es 10 metros, también la constante magnética es 10 elevado a la menos 7 newtons por metro elevado al cuadrado sobre amperio por metro elevado al cuadrado. Ahí también tenemos en los gráficos que tenemos las dos masas. Tenemos la distancia que es 10 metros. Aquí se repelan, no se atraen porque son de diferentes. Aquí mismo la cantidad son de diferentes, ¿no? Solución de la ley Coulomb se tiene la fuerza es igual a la constante magnética por masa 1 por masa 2 sobre distancia elevado al cuadrado. Esto también es nuestra fórmula para este segundo ejemplo. A esto reemplazamos los datos. La fuerza es igual, la constante magnética es 10 menos elevado a la menos 7 newtons por metro elevado al cuadrado sobre amperio por metro elevado al cuadrado. También abrimos corchete, la masa 1 es 1500 amperios por metro, por la masa 2 es 2000 amperios por metro, sobre la distancia es 10 metros elevado al cuadrado. De la misma forma realizamos la fuerza es igual, la constante magnética es 10 elevado a la menos 7 newtons por metro elevado al cuadrado sobre amperio por metro elevado al cuadrado. Aquí de la misma forma multiplicamos 1500 por 2000 es 300.000 amperios, 300 millones amperios elevado al cuadrado, metros al cuadrado sobre 10 por 10 es 100 metros elevado al cuadrado. De la misma forma aquí metro elevado al cuadrado con este metro también se va. De la misma forma amperio al cuadrado también con este amperio se va. De la misma forma aquí metro cuadrado también se va. Metro cuadrado también se va. ¿Ya? Entonces nos quedan también en newtons. Aquí de la misma forma multiplico 10 elevado a la menos 7 por, abriendo corchete, 3 millones dividido entre 100, cierro corchete, el resultado es de la fuerza en newton es 3 por 10 elevado a la menos 3 newton. Eso es el segundo ejemplo. Pasamos al tercer ejemplo. ¿A qué distancia de una masa magnética de 8500 amperios metro habrá que ubicar otra de 5000 amperios metros para que la fuerza de repulsión sea de 20 newtons, sabiendo que la constante magnética es igual a 10 elevado a la menos 7 newtons por metro elevado al cuadrado sobre amperios por metro elevado al cuadrado? En los datos de incógnitas queremos saber la distancia. La masa 1 ya tengo que es 8500 amperios por metro, la masa 2 es 5000 amperios por metro y la fuerza es de 20 newtons. También la constante magnética es 10 elevado a la menos 7 newton por metro elevado al cuadrado sobre amperios por metro elevado al cuadrado. Ahí también tenemos esto, por ejemplo, se atraen, ¿no? En la misma fuerza que tiene 20 newton y también 20 newton. Queremos saber la distancia, ¿ya? En lo gráfico que está representando. En solución de la ley Coulomb se tiene fuerza es igual a la constante magnética por la masa 1 por masa 2 sobre distancia elevado al cuadrado. Despejando la distancia, tenemos distancia elevado al cuadrado por fuerza es igual a la constante magnética por, abrimos paréntesis, masa
1 por masa 2, cerramos paréntesis. Distancia elevado al cuadrado es igual a la constante magnética por, de la misma forma abrimos paréntesis, masa 1 por masa 2, cerramos paréntesis, sobre fuerza. 2 barras tenemos la raíz. Aquí la distancia entonces va a ser igual a la raíz directamente, constante magnética por masa 1 por masa 2, entre paréntesis, sobre la fuerza. Esto ya es nuestra fórmula, a esto reemplazamos los datos. Distancia, entonces en raíz tenemos la masa magnética es 10 elevado a la menos 7 newton por metro elevado al cuadrado sobre amperio por metro elevado al cuadrado. Por también directamente aquí tenemos la masa 1 es 8500 amperios por metros por, de la misma forma abrimos paréntesis, la masa 2 es 5000 amperios ya. De la misma forma tenemos aquí, por ejemplo, 5000 amperios metros sobre 20 newtons. Entonces, la distancia es igual la raíz, sabiendo que la constante magnética es 10 elevado a la menos 7 newtons por metro elevado al cuadrado sobre amperio elevado al cuadrado por metro elevado al cuadrado. Y esto multiplicamos, ¿ya no? 8500 por 5000 es 42.500.000 amperios elevado al cuadrado metro elevado al cuadrado sobre 20 newtons. Aquí amperio al cuadrado con metro al cuadrado también se va aquí con esto. Ya solamente estamos obteniendo aquí, solamente nos están quedando newtons por metro elevado al cuadrado sobre newton. Seguimos la distancia, entonces aquí directamente multiplicamos, ya, 10 elevado a la menos 7 por 42.500.000. Eso es directamente a 4.25 newtons metro elevado al cuadrado. Esto. Sobre 20 newtons. Aquí newton con newton también se va. Seguimos la distancia. Entonces aquí directamente hacemos la raíz 4.25 dividido entre 20 es 0.2125 metros al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la raíz de 0.2125 metros al cuadrado es, la distancia entonces es 0.46 metros nomás, ¿no? Porque hemos obtenido la raíz, esa cantidad. Eso ya es el resultado. Vamos con el otro ejemplo, el cuarto ejemplo. ¿Cuánto vale una masa magnética en newton, no? Sabiendo que colocada a 0.1 metros de la carga que tenemos en segundos, que la carga también de 500 amperios metros por metros es atraída en una fuerza de 1 newton. Datos incógnitas. Tenemos la masa 1, la parte de la incógnita, la masa 2 es igual a 500 amperios metros. La distancia tenemos 0.1 metros, fuerza que va a ser igual a 1 newton. La constante magnética es igual a 10 elevado a la menos 7 newtons por metro elevado al cuadrado sobre amperio por metro elevado al cuadrado. Y tenemos en los gráficos, la masa 1 es igual a la parte de la incógnita, tenemos la fuerza es igual a 1 newton. De la misma forma la otra fuerza tenemos es igual a 1 newton. La masa 2 es igual a 500 amperios por metro. También tenemos la distancia la distancia es igual a 0.1 metro. Seguimos continuando con el desarrollo del ejemplo.
Solución entonces de la ley de Coulomb se tiene fuerza es igual a la constante magnética por masa 1 por masa 2 sobre distancia elevada al cuadrado. Despejando la masa 1, entonces la distancia elevada al cuadrado por fuerza es igual a la constante magnética por la masa 1 por masa 2, cerramos paréntesis, la distancia elevada al cuadrado por la fuerza es igual a la masa 1 por, abrimos paréntesis, la constante magnética por la masa 2, cerramos paréntesis. Tenemos la distancia elevada al cuadrado por fuerza sobre la constante magnética por la masa 2 es igual a la masa 1. Entonces, esto vamos a ir ya tomando en cuenta como nuestra fórmula para poder determinar la masa 1. Reemplazando datos, entonces la masa 1 es igual, ya esto tomaremos en cuenta la masa 1. La distancia al cuadrado, entre paréntesis 0.1 metro elevado al cuadrado por la fuerza es 1 newton sobre la entre corchete, la constante magnética es 10 elevado a la menos 7 newton por metro elevado al cuadrado sobre, entre paréntesis, amperio por metro, cerrar paréntesis, elevado al cuadrado, cerramos el corchete, por nos indica la masa 2 es 500 amperios por metro, entre paréntesis. Esto ya es. Entonces, la masa 1, aquí ya directamente multiplicamos 1 elevado al cuadrado por 1, va a ser 1 más 0.1 metro elevado al cuadrado newton. Sobre, sabiendo que la constante magnética es 10 elevado a la menos 7 newton por metro elevado al cuadrado sobre amperio elevado al cuadrado por metro elevado al cuadrado por, que tenemos la masa 2 es 500 amperios por metro, cerrar paréntesis. Aquí de la misma forma, amperios, con este amperio se va. Aquí la masa elevado, la metro al cuadrado también se va. Aquí también ya se está yendo, ¿no? Solamente ya nos queda, solamente de aquí un metro, nos va a quedar. También nos va a quedar en newtons. De la misma forma, newtons sobre amperios se nos va a ir quedando, ¿no? Entonces, aquí realizamos la masa 1 es igual, aquí directa de la siguiente forma multiplicamos también, ¿no? Para tomar en cuenta. Antes copiamos 0.01 newton por metro. Ya entonces aquí entre corchete esto ya multiplicamos, ¿no? 10 elevado a la menos 7 por 500 es 0.00005 newtons amperios. Newton con Newton se va, solamente nos quedan metros amperios o amperios metros directamente. Esto ya es división nomás, ¿no? Entonces dividimos estas unidades. Aquí ya nos queda la masa 1 es igual a 200 amperios por metro. Eso es el siguiente ejemplo. De la misma forma, queridos estudiantes, se le agradece su asistencia por este conocimiento para profundizar siempre en sus estudios superiores. Muchísimas gracias.